Muy buenas tardes tengan todos nuestros oidores, seguidores, miradores, bebedores, masticadores y dijera el poeta Javier Sicilia Sardain, regurgitadores de la palabra que se expresa mediante este canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos programada una charla con la maestra en neuropsicología, Ana Ruth Díaz Victoria, doctorante en neuropsicología forense o en algo que tenga que ver con lo forense y por motu propio la neuropsicología, porque creo que el doctorado no es en neuropsicología propiamente hablando, sí, pero sí en disciplinas forenses. No lo sé, ella mejor que yo lo va a precisar. No quiero darle la palabra a Ana Ruth antes de recordar como cada semana hacemos. Se ha cumplido una semana más. Estamos a punto de tener un mes más. Ya el primero de la nueva presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, y la verdad histórica, o al menos la verdad sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, sigue pendiendo como una deuda histórica de Estado. El entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a entregarnos la verdad histórica, la justicia, y ni una de las tres tenemos. La presidenta tendrá la responsabilidad de resolver ese asunto de la manera más adecuada a una deuda de Estado, porque ya pidió disculpas por lo del 68, que era un crimen de Estado. Falta el 71, Tlatlaya, etcétera, no le sigo, Acteal, bla, bla, bla. Pero lo dejo por lo pronto en esta cuestión directa de lo que sería la verdad histórica sobre la cuestión de los jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. No quiero dejar de enviar asimismo a Angélica Rodríguez Monroy, madre buscadora de Viridiana Anaid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, de la cual es o ha sido docente crónica Ana Ruth Díaz Victoria desde hace buenos años, y no quiero dejar de decir que contra su voluntad fue desaparecida su pareja sentimental, ejecutada o asesinada en el lugar de los hechos, y junto con Angélica seguimos exigiendo la presentación con vida de Viridiana, lo mismo que la entrega de la verdad y la justicia, porque vivos los llevaron, vivos los queremos. Y no le sigo porque podríamos irnos sobre más, pero ahí la dejamos de momento. Ya son 10 años y más en ambos casos, y creo que seguimos esperando justicia y verdad. Por otro lado, no quiero dejar de agradecer a la maestra en neuropsicología, psicóloga, este, vamos, licenciada en psicología por nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra por la UAP, y se está doctorando, creo que en ¿cómo se llama el instituto? INACIPE, no, ¿verdad? En el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. En el INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde está concluyendo prácticamente y seguramente, como lo ha hecho desde la licenciatura en psicología, con honores y menciones honoríficas, cum laude, por su alta calidad. Cierro mi boca, la casi doctora o la doctorante, la maestra Ana Ruth Díaz. Hoy vamos a charlar sobre algunas cuestiones que me parecen importantes. La neuropsicología, no como disciplina del conocimiento científico, sino como práctica profesional, ha dado el salto desde la clínica y la investigación científica a la vida de la escuela. No voy a hablar de neuropsicología escolar. La neuropsicología, como ella mejor que nadie sabe, empieza con adultos, pero luego da el salto triple de la muerte hacia los niños, neonatos, sin haber puesto una red de por medio que permitiera ese salto de adelante hacia atrás, como lo hizo Freud en su momento en psicopatología. De los adultos a los niños también se fue. Aunque él lo explicó a través de la infancia, que es destino, según decía Santiago Ramírez y algunos otros como Otto Rank. Pero no solamente se quedó en la infancia, en la escuela, porque ahora se habla de neuropsicología infantil, algunos hablan de neuropsicología del desarrollo, así se llama
nuestro programa, además del canal de YouTube. Esto por una disquisición que se tuvo en su momento por Julián de Ajuriaguerra y los psicólogos genéticos que preferían neuropsicología genética, es decir, explicar desde sus orígenes el desarrollo de los procesos neuropsicológicos, pero ahorita no nos vamos a meter en Honduras porque no es el propósito de esta charla. Estaba el de la foto de atrás, Alexander Romanovich Luria, de por medio ahí, en esas vicisitudes en su momento. Salve, oh divino César, y ahí la paramos tantito. Este, el otro asunto de un salto hacia los tribunales. Y en dos sentidos. Eh, los procesos demenciales y lo que en su momento se llamaron los juicios de poner entredicho, interdictio o interdicción, de la capacidad jurídica y psicológica de las personas para heredar, testar, casarse, divorciarse y todo lo que fuera, y la gente empieza a decir, a tratar de decidir por ellos. Vamos, muchos vivimos que ya quieren decidir por uno dónde va a acabar su vida. Y eso creo que merece la pena ser considerado no solo ética o moralmente, sino jurídicamente. El asunto de la neuropsicología forense, por ejemplo, en algunos colegas españoles, ha girado en torno a esa vertiente. Los procesos demenciales, traumas de cráneo, donde la persona deja de ser autosuficiente y autónoma, y entonces las decisiones financieras, económicas, laborales y demás las deciden otros. El otro asunto es el de la infancia. Los papás llevan a los niños y dicen, hubo casos que a mí me plantearon, le quiero hacer la salpingoclasia a mi hija porque es mi derecho, es mi potestad y puedo hacerlo, ¿eh? Porque alguien abusa de ella y la va a embarazar y no puede ser madre. Digo, es un caso aparentemente extremo, pero debe ser muy cotidiano en el asunto de nuestro derecho mexicano, por lo menos. Y el otro asunto, llegan y decía en el psicoanálisis de niños, el niño no va a terapia ni a psicoterapia, lo lleva generalmente un adulto y lo manda a una escuela, usualmente. Y resulta que los adultos son los que están, quiero que mi niño haga esto, quiero que le diagnostique esto, quiero que ese problema de la potestad y las cuestiones que tienen que ver con los derechos de la infancia, y ya no hablo de lo que acompaña a estos asuntos en cuestiones penales. Hablo de un ejemplo de un caso. Una mujer que deliberada y propositivamente le da crán a su marido. Le da unos diazepanes, lo duerme y dormido lo mata. Paran en la cárcel por homicidio calificado, pero resulta que un neuropsicólogo da un diagnóstico de que la mujer trae un síndrome prefrontal por las golpizas que le ponía el marido. Y entonces el Tribunal Popular de esta región en España la declaró inocente porque estaba actuando bajo la influencia de un daño neuropsicológico o un trastorno neuropsicológico o ahorita, digámoslo así, un problema neuropsicológico que hizo que ella actuara de esta manera. No creo que solo sea el cerebro, era el si la golpeaba regularmente durante años, hay motivos como para quererle dar en la suya, pero cuestiones como estas y otras que seguramente hospitalarias. ¿Quién decide qué medicamentos toma un paciente? Si lo que es ya en la ética en las cuestiones hospitalarias. Creo que eso mejor que nadie o que yo seguramente y que yo lo tienes bien claro. Cierro mi boca, si no, ¿para qué chingados te invité? Si no, no me contengo. La graforrea y la verborrea que me caracterizan. Cierro. No, Gracias. genofasia. Adelante. La maestra Narut se va a encargar de entrarle por esas vertientes e iremos intercalando algunos comentarios o preguntas. Ah, sí, claro que sí. No, pues antes que nada, Enrique, mi querido Kovic, muchas gracias por la invitación. Yo tenía muchas ganas ya de estar aquí y pues bueno, gracias. Para mí es un honor, es un placer estar contigo porque siempre lo digo, y para quienes no lo sepan y que formen parte de tu auditorio, la persona que a mí me inspiró totalmente desde el segundo semestre de la licenciatura en Fue Luria. psicología para meterme, para meterme en este terreno, bueno, fue
a través del libro del desarrollo de los procesos psicológicos superiores de Vygotsky, en realidad. Lo vimos en epistemología de la psicología y tú pues nos lo enseñaste, pero a mí me lo mostraste y en segundo semestre de la facultad yo decidí que mi vida iba a estar dedicada a la neuropsicología, porque después, bueno, Luria y León Felipe terminaron todas tus clases de lo que fuera, no importaba que fuera sistemas pedagógicos contemporáneos, epistemología, psicobiología o lo que fuera. Entonces, para mí tú has sido una fuente de inspiración en muchos sentidos, te lo he dicho personalmente y te lo he dicho también públicamente, entonces pues gracias por esto. Ahora, con respecto, bueno, te comento que el doctorado efectivamente es en el INACIPE, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el doctorado de Ciencias Penales y Política Criminal, pero yo estoy en la línea que se llama Neuroderecho y Psicopatología Forense, que probablemente dirían muchas personas, sigue la tradición de los prefijos neuros, que pareciera que se le da validez científica, pero en esta ocasión me parece que esta línea en particular ha permitido hacer un enlace para entender y conocer las neurociencias aplicadas al derecho. El derecho y la neuropsicología, psicología en general y neuropsicología en particular, estamos muy interesados en el comportamiento humano. A ambos nos interesa, ¿no? Como disciplinas. Sin embargo, el derecho sanciona el comportamiento humano y la psicología, y ahora con las neurociencias y la neuropsicología, explica y se explica el comportamiento humano. Y eso permite ir atribuyendo facultades jurídicas de una manera mucho más objetiva para que, como dicen los juristas en general, para que la justicia sea más justa. Y creo que meter las neurociencias a esta parte es un buen elemento y un buen puente que enlaza, como se dice comúnmente y que Eric García López lo repite reiteradamente, enlaza las togas negras y las batas blancas para generar una mejor disciplina. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es que has planteado muchos temas y todavía hay más. O sea, creo que los temas que más sea, de los que más se habla. No te escuchamos. Etcétera, que generalmente mucha morbosidad, mucha curiosidad por parte de la población en general y por parte de una buena parte de la disciplina científica. Sin embargo, también existen otros problemas que tú has planteado y que me parecen esenciales. Tú has planteado particularmente dos principales o los dos extremos de la vida que han sido, por ejemplo, los niños pequeños, los menores, niños, niñas menores a 5 años que sufren, por ejemplo, diferentes tipos de abusos, entre ellos abuso físico, y que el abuso físico por sí mismo podría generar una serie de consecuencias también desde el punto de vista cerebral, sin la menor duda, y también en términos del desarrollo de la personalidad, de todos los procesos afectivos emocionales. Y por otra parte, al término de la vida, que encontramos personas que cursan con alguna forma de deterioro y de las cuales se generan discusiones jurídicas para saber si esa persona puede llegar o no a seguir con una representación jurídica o requiere que otra persona tome las decisiones por esa persona. Son dos problemas importantes, muy, muy importantes, pero en medio hay también un montón de problemas en los cuales me parece que la neuropsicología forense en particular y las neurociencias en general pueden ir caminando para ir clarificando algunos aspectos. Entonces, pues no sé por dónde quieras que empecemos. También en lo particular me interesa, empezaste hablando, por supuesto, de Ayotzinapa, de la deuda histórica que existe. A mí particularmente me interesa el área de las víctimas.
cada persona va decidiendo por diferentes circunstancias qué es lo que pretende desarrollar a partir, en mi caso, de situaciones históricas, en mi caso particular, mi propia vida, trayectoria, etcétera, me ha llevado al trabajo de trabajar con víctimas, de estar con víctimas de diferentes tipos como índole profesional y mujeres víctimas como interés particular, como tesis. Entonces, tú dices, Me, ¿por dónde empezar? me interesa un punto que señalaste, aunque fue metafórico. Recuerdo cuando leí por vez primera el trabajo de César el Hombroso, El criminal nato, y toda esa teoría que se manejó en México de 1935 para acá, cuando el doctor Roberto Solís Quiroga crea el Instituto Médico Pedagógico, el primer antecedente de lo que es la educación especial en México. Había un área que se llamaba menores infractores. Es curioso el término del área de educación especial, que había empezado con una mujer, curiosamente también. Esto de la relación entre la mujer y la infancia es muy viejo desde antes de Montessori. Pero aquí pienso en Guadalupe Zúñiga, quien empezó a trabajar estas cuestiones de menores infractores y la función de se llamaban en ese entonces correccionales. Y había una correccional en las Islas Marías. Dependía de educación especial dicho programa. Lo menciono porque señalaste que por fin se podía juntar las togas negras y las batas blancas, porque están pensando en el médico. Pero por fortuna tú eres psicóloga. La bata blanca te la pones por la institución en la que trabajas, pero es un símbolo de poder y de relaciones de dominio y coordinación que creo merece la pena comentarlo. Lo dejo ahí ese asunto de la relación entre togas, birretes y batas blancas, porque hay más que ello. Y dos, expresaste literalmente la palabra neuropsicología forense. Lo comentaba con Aarón del Olmo, que no es forense, él mismo lo dice, pero en Madrid hay gente y en Salamanca que dice dedicarse a la neuropsicología forense. Existe la neuropsicología forense. Hay varias neuropsicologías, como varias psicologías, la neuropsicología forense, la neuropsicología infantil, neuropsicología del desarrollo, neuropsicología del adulto, porque entonces tenemos chorromil neuropsicologías y me parece que estamos confundiendo la práctica profesional de una disciplina con la disciplina como un elemento de la ciencia. En efecto, el prefijo neuro aparece después del posfijo ciencias, porque decían o la psicología científica o la neurología científica o la sociología científica, y después se le cambia el nombre a neuroeducación, neurocognición, y todo lo que tenga neuro ya será indiscutible. Y si le te agregas ciencias como posfijo a neuro, pues ya tenemos la bendita solución, las neurociencias. ¿Pero qué son las neurociencias? El problema es muy epistemológico el que estoy planteando y quizá no merezca la pena profundizarlo mucho, pero son dos cuestiones con las cuales creo podemos empezar. Ya después son los propios problemas. La famosa discusión del criminal nato que pregnó todo el siglo XX, casi hasta la mitad, y la psiquiatría soviética también fue preñada de dicha concepción, el sociópata, el psicópata, etcétera, que vienen de esa versión. ¿Cómo planteas ello? Yo creo que, y podemos hablar ahí de varios puntos. En principio, un poquito tocar el tema de César el Hombroso. César el Hombroso diría Benedetti, no lo juzgue sin tiempo. César el Hombroso o César Lombroso es de la segunda década del siglo Del siglo XIX, XIX? 1864 me parece que fue cuando empezó a plantear ese tipo de argumentos. 1861, fíjate tú, estaba Broca presentando en la Sociedad de Antropología de Francia, estaba presentando el cerebro de su paciente, ¿no? De Tan. Entonces,
ellos venían, Broca no, o sea, Broca tiene su análisis aparte, pero César el Hombroso venía de la frenología, o sea, él traía una escuela frenológica y eso es lo que lo llevó a conocer y a tratar de entender qué era lo que estaba pasando en este tipo de población específica. La relación entre el derecho y la comprensión de las facultades mentales, funciones psicológicas, depende en qué momento de qué momento estemos hablando, no es nueva, definitivamente no lo es. Lo importante es irle acomodando un poquito más de ciencia. Hace ratito que tú comentabas, bueno, y existe una neuropsicología forense, me acordé, porque entonces tenemos muchas neuropsicologías. Y me acordé, por supuesto, del texto también hermoso y clásico de Vygotsky, en donde se está planteando el desarrollo del significado histórico de la crisis en psicología, ¿no? Entonces, ahí está planteando Vygotsky, dice, hay muchas psicologías porque se van con el conductismo y la psicología estudia la conducta, se van con el psicoanálisis o con Freud y estudia el aparato psíquico. Y entonces Vygotsky decía que la psicología estaba embarazada de una nueva disciplina para la cual tenía que haber términos y métodos específicos, ¿no? Después de una disertación muy profunda y muy sarcástica en varios momentos, ¿no? Porque él era tremendamente sarcástico, particularmente en ese texto. Pero con respecto a la neuropsicología forense, te voy a poner un símil y uno de los conflictos en los que yo me he enfrentado como profesional. Yo estudié la maestría en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica en Puebla, así se llama esa maestría en Puebla. En realidad no es una maestría en una disciplina científica. En el extranjero no te reconocen un posgrado que está nombrado como tareas de la disciplina científica. El diagnóstico y la rehabilitación neuropsicológica son tareas de la neuropsicología, no es una disciplina. Es muy, pero muy desafortunado ese nombre, sin la menor duda. Yo sí quisiera ir a otro lado y decir, ah, bueno, es que yo soy maestra en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica, no cabría mi actividad en otros sentidos que no fueran diagnóstico y rehabilitación. ¿Me explico? Entonces, creo que sí, a veces desde el punto de vista epistemológico, sí se está delimitando a la disciplina. Una maestría en neuropsicología sí implica una disciplina. Con respecto a la neuropsicología forense, la ventaja que se tiene en este ámbito, implica que el solo término forense, lo único que dice y lo único que indica es que es la aplicación de los conocimientos de la ciencia, lo que quieras, forense, la aplicación de los conocimientos de esa disciplina científica en un ámbito jurídico que se va a discutir en los tribunales. Termina siendo una tarea específica en particular. No es una disciplina por sí misma, es más, está enmarcada totalmente en la neuropsicología, pero el aspecto forense solamente implica la aplicación de este conocimiento en el ámbito forense. Por lo tanto, podríamos aplicar en el ámbito forense, por ejemplo, la neuropsicología del desarrollo, por ejemplo, los síndromes neuropsicológicos, por ejemplo, cualquier cosa, si se va a discernir en el ámbito forense. Sin embargo, el ámbito forense implica también una tarea específica de formación, es decir, una persona que es neuropsicóloga, perdón, por sí misma no es forense. El hecho de que yo sepa aspectos de neuropsicología no me hacen forense. Es tanto como un cirujano general que atiende un traumatismo cráneoencefálico y hace una craniectomía. ¿Eso lo hace neurocirujano? No, lo hace neurocirujano una formación específica. Hablar, si a mí, por ejemplo, me solicitan como al rato, por cierto, estaré en la fiscalía en un ratito más, porque me piden una opinión de experto con respecto a un caso que me tocó evaluar. En fin, eso es una cosa. La opinión de experto no requiere una formación forense.
porque solamente te piden la opinión. Un dictamen forense implica una, un dictamen forense implica una formación específica y de hecho el dictamen forense dista mucho y la evaluación forense dista mucho en términos de la forma como se presenta de lo que hace, por ejemplo, una evaluación neuropsicológica clínica. Yo cuando veo un paciente, pues bueno, veo al paciente, el paciente lo atropellaron, tiene un traumatismo craneoencefálico y yo digo, ah, bueno, sí está mal en esto. Pero sí me dicen, ah, bueno, pero es que ya se metió en juicio, entonces a mí me corresponde decir no solamente en qué condiciones o en qué aspectos podría estar fallando, sino además para efectos en la justicia restaurativa, de la reparación del daño y de la reparación integral de la persona, implica muchas más cosas, como por ejemplo, implica rehabilitación, a perspectiva, la inmersión en su medio, una persona que va a quedar, por ejemplo, con secuelas en funciones ejecutivas que puede a futuro porque fue víctima de un accidente de tránsito. En perspectiva puede tener alteraciones con la autoridad, alteraciones en su casa, alteraciones psicosociales en general que no se pueden explicar de una manera diferente a lo que está planteando la neuropsicología. O si esa misma persona está en otro ámbito, por ejemplo, en el ámbito penitenciario, incluso podría poner en riesgo su capacidad para enfrentar un juicio. Entonces, en el caso de las ciencias forenses, tenemos que responder a una pregunta específica del juez y lo clínico no es necesariamente suficiente para desarrollar el ámbito forense. Eric García López con frecuencia dice, lo clínico es insuficiente para lo forense, porque ser clínico es muy importante, es necesario, hay que conocer, hay que formarse científicamente en ese aspecto, pero desde el ámbito forense se utilizan otras metodologías en la presentación de los resultados y en la discusión de los resultados. Mira, los resultados no son confidenciales, es decir, no quedan solamente con el paciente quien lo está tratando o la familia, sino son resultados que se tienen que exponer en un foro, de ahí la palabra forense, ¿no? En un foro jurídico. Y además se tienen que exponer con tal elocuencia y al mismo tiempo objetividad que las personas que no tienen formación en neuropsicología y que no son especialistas, tienen que tener suficientemente claro, por un lado, lo que está pasando y por otro lado, se presenta la evidencia científica y el dictamen, por ejemplo, un dictamen forense es de muchísimas páginas, tiene bibliografía, es prácticamente un ensayo muy acucioso y exhaustivo, no solamente de las pruebas, sino de toda la patología que podría estar presentando esa persona. De manera que aquellas personas, y que veo con mucha frecuencia, que se montan en lo forense con una facilidad, y bueno, yo soy neuropsicólogo y entonces, o neuropsicóloga, y entonces voy a hablar de criminales, voy a hablar de forense, voy a hablar, ¿por qué? Porque, ay, es que fíjate que yo evalué una vez a una persona que había cometido robos o que había, en fin, ¿no? O que tiene la intención, escucha voces y dice que quiere matar a alguien. Eso no te hace forense. Eso está en el ámbito de la clínica y lo forense requiere, es más, o sea, requiere que te metas hasta códigos jurídicos específicos, ¿no? Civiles, penales, etcétera, porque el manejo de la información responde a preguntas diferentes. Entonces, la neuropsicología forense por sí misma no es una disciplina científica, está orientada a una tarea específica que es la presentación en los foros, pero se nutre de toda la evidencia científica. Eso sí, sin la menor duda. Y por eso cada vez y a cada momento se pone más en entredicho, porque además otro aspecto que se observa en la neuropsicología forense y las disciplinas forenses en particular es que el informe que tú entregas es analizado por la otra parte y puede ser cuestionado en su totalidad, palabra por palabra. ¿No? Eso no pasa en un informe clínico común.
¿no? O sea, tú dices, ah, sí, y entonces este paciente tiene una afasia motora eferente o afasia de Broca, en donde está alterado la melodía cinética del lenguaje. Eso no es relevante para un juez. Es más, es comprensible para un juez. Por eso son tan diferentes, pero la evidencia científica en la que se basan las neurociencias forenses, esa sí es fundamental, esa requiere de una formación, pero la parte forense requiere de otra formación. Mira que ¿Cómo me has ves? mantenido callado. Tarea ¡Ay! que no es fácil, Que no es fácil. Y que me pero va a tomar muchísimos años, Kovic. callado y atento. Mira, dos opciones, silencio y atención, porque no siempre el silencio es atención, pero dejémoslo ahí. Hay un punto que planteas y me recuerda la, un ejemplo de Salas, un paciente con Alzheimer, deterioro cognitivo tipo Alzheimer, o Alzheimer en realidad, con un deterioro tan importante que se ha vuelto incompetente para el manejo de los números y el reconocimiento del dinero. El caso es muy simple. El señor vivía con una de sus tres hijas en Barcelona. Las otras dos hijas se fueron, una a Bélgica y otra a Suiza. Lo dejaron a la buena de Dios. Vivía con la hija que vivía naturalmente, que se vuelve cuidadora primaria, pero durante ese proceso decide cambiar su testamento y deshereda a la hija que lo cuida y vuelve herederas universales a las que lo abandonaron. La queja es porque parece que no es justa esa situación y además le pidieron al neuropsicólogo que demostrara que ya era incompetente para cambiar el testamento. Palabras más, palabras menos. Tú sabes que cuando hablo de memoria, la memoria también es tramposa y puede omitir cosas. Pero globalmente dicho, está planteado el problema. El paciente murió. Cuando se presenta el juicio es justa, no es justa la distribución porque lo abandonaron, todo ese asunto moral, no ético, moral, de si es justo o no, calla. La jueza dice, mi problema no es si es justo o no es justo. La Constitución de España no impide a una persona con Alzheimer heredar. Por lo tanto, no le puedo negar su derecho a cambiar el testamento, porque la Constitución de España no me lo permite. Pero además, él fue personalmente ante el notario y no lo engañó, ni lo amagó, y el notario aceptó y testificó el cambio. Por lo tanto, es legal. Es más, puede ser injusto, pero el problema forense y jurídico no es el de la justicia, es el de la legalidad. Acá había un personaje que se llama Héctor Horacio, valgan los dos nombres, Héctor y Horacio Campero Villalpando, ya fallecido, uno de los grandes constitucionalistas. Tenían un programa de radio con el exdirector también de la propia Facultad de Derecho que se llamaba Entre lo justo y lo legal. El título del programa es genial, porque es un problema de la relación entre lo justo y lo legal, donde no entra el neuropsicólogo, porque ese es un problema ideológico, moral o ético para mí. Yo puedo emitir una opinión. Hay un programa, no me acuerdo qué número del Doctor House, donde el tal Foreman, muchos conocemos ese programa, el neurólogo negro, tienen en el pasillo de la muerte a un negro Afrodescendiente. eh, que, que llevaba tres homicidios consecutivos. Ya estaba esperando la muerte. Antes de la muerte, descubren el tumor frontal que ha ido creciendo y que según Foreman es el responsable del comportamiento del tipo. Y entonces le contesta, estilo House, entonces que manden a la silla eléctrica al Lupus. tumor, porque el tumor es el responsable. Pero eso implica otro problema. ¿Quién fue el que cometió los crímenes? ¿El tumor o el paciente? Ya sé que te identificas con él porque es negro, además. Ahorita
este, circunstancias Ah, más o menos. Me parece un caso muy interesante en ese sentido, porque el neurólogo, el neuropsicólogo, el psiquiatra pueden dar su opinión, que además, como dices tú, puede ser discutida. En la clínica la autoridad es tuya, nadie te discute el diagnóstico. Es más, si te lo discuten, salvo que se vayan a la CONAMED y se echen un juicio de otro, y entonces ya pasa otra vez a lo forense o a lo jurídico, se judicializa el hecho. Pero el problema es que en la clínica hay una relación de autoridad. Eso en la historia de la clínica Michel Foucault lo deja bien claro, ¿sí? El nacimiento de la clínica en sus dos versiones, mejor la de francés que la de castellano. Pero bueno, la gente prefiere leer en la actualidad inglés por muchas razones que entiendo al francés, que además tampoco Macron y esa gente son nuestra mejor elección, pero en la historia Francia ha tenido un papel importante en esto, lo mismo que Alemania. Pero el alemán y el francés están fuera de nuestra órbita contemporánea o de las antenitas de vinil del Chapulín Colorado. Planteado hasta ahí el terreno, entonces, queda claro, según si entiendo, porque la pregunta clásica del maestro es, ¿entendieron? Nunca es, me expliqué, pero bueno, creo que entendí que la neuropsicología no es la forense, ni lo forense es la neuropsicología. Sea como fuera, lo forense tiene una dimensión práctica que puede fundar ciertas decisiones pretendidamente objetivas, neutras como el jabón medicinal del tío Nacho, sí, sin conflicto de intereses, fundada en elementos científicos. Ya discutía con nuestro amigo mutuo Jesús Ramírez Bermúdez alguna vez si la medicina es ciencia o no, o si la medicina es una práctica, como decía Ortiz Monasterio u otros médicos. Hay muchos médicos que sostienen que sí es ciencia, y otros más modestos dicen ciencias médicas, pero como decir ciencias cognitivas o neurociencias. Pero pero sí. el problema es ¿qué sería entonces lo que la neuropsicología sí puede aportar? Porque sí lo puede hacer a la práctica forense. Y dos, en los tres niveles de análisis que planteábamos de entrada, el proceso del deterioro y el envejecimiento, normal o no, normal o patológico, ¿sí? Lo que es los intermedios, trauma de cráneo, herida de bala, que en México es muy frecuente a pesar de los pesares por las circunstancias, un baleado, etcétera. Las motos, ya ni digo. Creo que es la más alta tasa de accidente hoy en automotores, las motocicletas. Eh, Infecciones menos, intoxicación por drogas es importante, la infancia, problemas al nacimiento o durante el desarrollo. Hablo de problemas que sí afectan directamente al cerebro, porque hay un dato de lo que planteas que es evidente en un tribunal y que uno puede decir, bueno, antes del evento, dijera Brunner, hay una curva de vida y aparece un evento que la irrumpe. Antes del evento no aparecían estos comportamientos y a partir del evento sí. Creo que eso es muy objetivo. No tiene discusión que si hubo el daño y le cambia la personalidad como Finés Gay, pues eso fue, lo cual no justifica jurídicamente todo lo que haga. Ese es otro terreno. Pero ¿qué sí puede aportar la neuropsicología en los ámbitos forenses? Ya entendiendo que no hay neuropsicología forense, como fuera de México, no hay maestría en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica. Punto. Ciencias forenses, sí, lo ponen como ciencias forenses. No, o sea, diagnóstico y rehabilitación, pues no. Eh, Fíjate que te lleva a a varios planteamientos también. Quisiera hablar por un lado del deterioro cognitivo y por otro lado de las personas que están privadas de su libertad. En el caso de el deterioro cognitivo, tú ponías el ejemplo de esta persona que cambió su testamento.
En el caso de las personas que están privadas de su libertad y que pudieran cursar con alguna dificultad, algo que se discute mucho y que se tiene que discernir en el ámbito forense es, esa persona tuvo la intención, planeó ese evento y conocía las consecuencias de lo que iba a ocurrir si lo hacía. Entonces, si cumple esos tres puntos, pues entonces es una persona que hizo eso, lo que haya hecho, cambiar un testamento o matar a alguien, lo hizo de manera, ahora sí que en términos psicológicos, consciente y voluntaria. Y entonces estamos buscando en términos psicológicos esa conciencia y esa voluntad. La neuropsicología lo puede hacer. Lo que no puede hacer, por cierto, es saber si en ese momento estaba pensando algo en particular o no. Y hablemos, por ejemplo, de personas que cursan con alguna forma de epilepsia, que la epilepsia por sí misma en el Del ámbito lóbulo forense, temporal, pensemos. epilepsia lóbulo temporal, suele ser muy satanizada, ¿eh? Y Ah, entonces claro. dice, ah, lo hizo por eso. No, no, no. La epilepsia del lóbulo temporal que llegue a eventos extremadamente agresivos es un ínfimo porcentaje. Si tú buscas en la literatura, nosotros hace varios años eh, publicamos justamente un artículo del cual se titularon dos alumnas de ahí, de psicología, que hicimos con un grupo de epilépticos, y bueno, hicimos 4 grupos, pero nos interesaba saber si la epilepsia del lóbulo temporal en particular estaba contribuyendo a crímenes, a conductas criminales, particularmente de asesinato, porque todos nuestros casos fueron de asesinato que estaban ahí en Atlacholoaya. Algo similar pudiera pensarse de la esquizofrenia o como se ha hecho en Estados Unidos, de los, entre Totalmente. comillas, tiroteos que no son tiroteos, llega un tipo, dice, es que tenía autismo o Asperger. Eso se ha satanizado mucho también. Se ha satanizado y eso no es lo correcto. Entonces, ahí hay que, ahí la clínica es importante y la evidencia científica es importante. Hay que conocer cómo es el problema y cómo cursa una entidad, una condición o una entidad nosológica, ¿no? O sea, cualquiera que sea el caso. Entonces ahí, si tú conoces clínicamente, tienes herramientas y tienes la formación forense, tienes herramientas para decir en qué está. Pero lo que no podemos hacer es decir qué estaba pensando la persona en ese momento, porque no estamos adentro o tampoco podemos decir si esa persona cometió o no el acto, porque no fuimos testigos. Hay una serie de ciencias forenses que A ver, incluyen a la criminalística que juntan los indicios y las evidencias físicas. me salto Nosotros ahorita vemos, de criminalística, porque planteaste un elemento que desde Franz Brentano, Dilte y los fenomenólogos plantearon históricamente, ¿sí? La intencionalidad. El sujeto tenía, la señora que mata al marido, ¿tenía la intención de matarlo? Sí. ¿Lo premeditó? Sí, porque hasta le dio somníferos en una hiperdosis para que se durmiera, pero que no lo mataran porque lo quería matar ella. De ahí a que sepa yo si ella sabía de las consecuencias jurídicas, éticas del hecho, es otra distancia. Es decir, puedo demostrarlo primero, premisa uno, es cierto, fue con premeditación, alevosía y ventaja. Premisa mayor uno. Por lo tanto, es un crimen. Tipo uno no es imprudencial. Tipo 2. Valga mi clasificación uno y 2 porque no es así. Pero bueno, valga ahorita para el ejemplo. ¿Sí? Es un crimen con premeditación, alevosía y ventaja, homicidio calificado, no imprudencial, pero ello no demuestra que sabía los 3 criterios que planteaste, las consecuencias morales, éticas y jurídicas del acto. 2. y Brentano sociales. planteaba, ¿y cómo carajos puedo entrar a hace 10 años? Pasa lo mismo con la memoria. Quieres reconocer al violador 5 años después, una niña de 4 años, cuando ya tiene 14 años. Puede ser, pero no lo sé, pero se parece, pero la memoria juega muchas trampas ahí. Pero ¿qué estaba pensando en ese momento? ¿Cómo accedes? Algunos plantearon la introspección, otros plantearon
Otras metáforas más locas, la hipnosis, por ejemplo, ericksoniana, para hacerla un poco más pomposa. Pero en el fondo, efectivamente, estás planteando dos grandes dilemas. El dilema de que una premisa mayor demostrada no demuestra la que sigue. Y dos, cómo accedes a la estructura del pensamiento y de la actitud intencional en el momento del acto. Ya el asunto de los forenses o de los criminólogos será ya todo el conjunto para ver si sí fue él o no fue él, que ese es otro cantar. Pero el primer cantar creo que es un dilema que no sé si ya lo tenga resuelto, porque si sí, al diablo. Sí, o sea, se van y justamente ese tipo de controversias son las que llevan más tiempo, porque podrías tener elementos a favor o en contra. Es más fácil demostrar que una persona está mintiendo, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes a simuladores, entonces un simulador dice que tiene algún defecto y empiezan a imitar, qué sé yo, y pues ahí la clínica los mata, pues, ¿no? O sea, es caray, o sea, para que una persona diga que está en alguna condición específica, pues tiene que haberse leído y estudiado y aprendido a generar la semiología que puede estar presentando un padecimiento. Nosotros recientemente, con la Universidad de Manitoba, estamos, pero el estudio se hizo aquí en el instituto, estamos validando una prueba que nos permite conocer, por ejemplo, cómo se comportan. Es una prueba para identificar simuladores, entonces es una Simulación. prueba que nos permitió conocer las diferencias entre personas que tenían síntomas psicóticos genuinos versus simuladores. La metodología estuvo muy interesante, además teníamos un grupo control. La metodología estuvo realmente interesante y los resultados espectaculares que ya próximamente los conocerán. Se ha ido trabajando en ese sentido. La controversia en otros casos es qué pasó en ese momento, porque además también existen restricciones, ¿eh? Restricciones del tipo de puedes avanzar hasta cierto punto, pero hay otros puntos a donde no puedes avanzar, porque los neuroderechos, no el neuroderecho per se, sino los neuroderechos están planteando una libertad, por ejemplo, a una privacidad cognitiva, ¿no? Es decir, nosotros no podemos conocer y estudiar qué es lo que está pensando la persona, Cambiaría el solamente verbo podemos por debemos, aunque pudiéramos, porque a lo mejor debemos. tecnológica y metodológicamente sí pudieras. Fíjate, ahí se pone, y te voy a poner un ejemplo. Existen, por ejemplo, algunos estudios, pensamos en una resonancia magnética funcional, en algún estudio funcional, de los cuales hay estudios en esto y ya se ha trabajado mucho. Estoy hablando específicamente de pederastas versus pedófilos, porque resulta que la pederastia sí está penada por la ley, la pedofilia no. La pedofilia es una alteración mental, Ah, entonces psiquiátrica, me conviene ser una desviación. pedófilo y no pederasta, El jurídicamente problema es que, hablando. claro, jurídicamente, pero la pedofilia te lleva a cometer crímenes de pederastia, te lleva a cometer, por ejemplo, el consumo de pornografía infantil. Por ejemplo, puede ser un ejemplo, pero pensemos en esto. Tienes a una persona que estás culpando o que estás denunciando o estás incriminando como pederasta. Y esa persona te dice, no, no, yo no fui, yo no fui, yo no fui, ni me gustan los niños, ¿no? Ok. ¿Qué tal que haces un estudio funcional como los que se han hecho para investigación? Porque también es cierto que las neurociencias forenses no han sido propiamente forenses, sino más bien han sido en investigación clínica, y esa es la evidencia científica que se ha llevado a algunos aspectos. Y hay estudios en donde, por ejemplo, a personas, a grupos de pederastas ya sentenciados, es decir, en donde se ha confirmado y comprobado que efectivamente cometieron esa conducta penada por la ley de manera específica. Entonces, a ver, y si les hacemos una resonancia magnética funcional, y si en ese momento empezamos a poner, por ejemplo, fotos de niños
de jóvenes en traje de baño, en fin, cosas y paradigmas que el día de hoy no se puede hacer, ¿eh? No se pueden hacer éticamente hablando, pero se hicieron, o sea, en el curso se hicieron. Y se encontró, por ejemplo, que había que brillaban o que había un mayor flujo sanguíneo y un nivel de oxigenación más alto, etcétera. O sea, que había partes que estaban funcionando más cuando les presentaban ese tipo de imágenes versus un grupo control en donde no había esas reacciones. Entonces, en pederastas, por ejemplo, podrías, o están los estudios y la evidencia de que podrías hacer eso. ¿Se puede utilizar ese método de neuroimagen en un juicio? Sí y no. Tendría que ser porque aún así, vamos a suponer que el pederasta o la persona que está incriminada te dice, yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puras cuentos que hay por ahí, etcétera. Y entonces le hacen una resonancia magnética funcional. Y entonces descubren que desde que pudiera haber piloerección y otro tipo de reacciones, taquicardia, y que además están iluminando ahí la amígdala y se está iluminando por ahí el accumbens, y, en fin, eso te llevaría a pensar que esa persona por lo menos reacciona de esa forma específica a este tipo de estímulos, no que cometió el crimen, porque insisto, nuevamente no se fue testigo de eso. Entonces es muy complejo, por eso en un juicio entran un montón de disciplinas. Entro Sí, vas a decir. con otro dato que es curioso al respecto, el de la famosa falacia meriológica, que en la activación cerebral de ciertas regiones aparezcan ciertos signos que nos hacen suponer que lo que hace el cerebro es lo que hace la persona. Y eso también habrá que demostrarlo, porque si no pareciera ser que el que percibe, el que recuerda, el que decide es el cerebro. Y la persona, creo yo, es más que su cerebro. Pero ese es un asunto de otro orden que vale la pena epistemológico y filosófico en términos de la relación entre el todo y las partes. O lo que dijeran Eccles y Popper en un mamotreto muy clásico, el yo y su cerebro. Porque el yo no es el cerebro. Creo que eso también es otro problema que se podría poner a debate a la hora es decir, pudiérase o no pudiérase hacer, debiérase o no debiérase, sí. En el supuesto de que se pudiera y estuviese permitido hacerlo, no quiere decir que lo que está reaccionando, piloerección, taquicardia, sudoración, agitación, incremento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial, lo que gustes y mandes. Eso explica lo que es esa persona y que lo hizo. ¿Quién sabe? Ahí la dejo. No, yo estoy de acuerdo con eso y sobre todo porque particularmente la manifestación de las emociones sentimos básicamente piloerección, taquicardia, reacciones viscerales, etcétera, cuando tenemos una emoción positiva que, o sea, cuando estamos y vemos así a nuestro amor de la vida pasar por enfrente, que cuando alguien nos pone una pistola. O sea, en un caso decimos, siento maripositas en el estómago, en el otro caso dices, híjole, se me Siento que me revolvió el estómago evacúo. al baño. Exacto, ¿no? Este, lo cual también es cultural, porque los norteamericanos de Estados Unidos, por ejemplo, y tú ves las películas, no tengo ninguna evidencia científica, pero ahí más bien tienden a vomitar. Pero bueno, trayendo este dilema que tú pones ahí y viendo además esta imagen que estoy viendo en donde veo a dos personas que son inspiradoras en mi vida y que me enseñaron que el cerebro es la base del psiquismo. Estoy hablando de Luria y de ti, obviamente, porque estoy viendo a Luria y te estoy viendo a ti. Y me enseñaron desde muy joven, en mi caso puedo decir que desde demasiado joven, me enseñaron que el cerebro es la base del psiquismo. Y justamente en el Pero no ámbito el en donde yo psiquismo. es,
No, no es el psiquismo. El mismo, acuérdate, aquí tuvimos las jornadas de neurociencias, doctor Manuel Velasco Suárez, y el mismo Manuel Velasco Suárez hablaba del cerebro como un hermoso panal de abejas y perfecto panal de abejas que producía la más rica miel. Él decía que era el pensamiento. Yo diría que es el psiquismo. Él solo decía el pensamiento, ¿no? Pero él tenía formación neuroquirúrgica y estaba muy sensibilizado a la parte psicológica y neuropsicológica. En el ámbito del neuroderecho, justamente dentro de la propia definición de neuroderecho, incluye cómo se lleva, por ejemplo, o sea, cómo se aporta al derecho desde el punto de vista de el psiquismo del paciente, perdón, de la persona, del desarrollo cerebral y de las condiciones del medio, porque son mutuamente determinantes. Por eso nos crecieron los lóbulos frontales, por eso se nos escindió el pulgar, eso me lo enseñó un maestro en filogenia humana que estoy viendo, ¿no? O sea, hay cosas que tengo yo muy cristalizadas, Enrique, que he tratado también de transmitir en muchos momentos y que realmente permiten hacer un análisis profundo, no hacer un análisis superficial del comportamiento humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en ese sentido, quitar una de las partes implica hacer un análisis reduccionista. Probablemente después se descubran más, pero en ese primer momento hay que hacer un análisis, o sea, se hace un análisis reduccionista si quitas una de las partes, si quitas a la persona de su historia, de su ambiente y de su propio desarrollo psicológico, porque tú lo sabes y tú nos lo transmitiste, o sea, personas gemelas que han tenido el mismo desarrollo pueden tener comportamientos en ocasiones muy diferentes, sí, y en ocasiones muy parecidos. Entonces la genética no lo es todo. Pasan muchas cosas alrededor. Yo quisiera regresar al tema del deterioro también, y es que esto no lo quiero dejar de mencionar porque este fue un caso mediático muy, muy, muy interesante y voy a hablar del Dalai Lama. El Dalai Lama, pues todos hemos seguido la vida del Dalai Lama, tú te acordarás más que yo, porque tu memoria es mucho mejor que la mía, que todos los días veíamos noticias del Dalai Lama. Y la última vez que vimos una noticia del Dalai Lama fue cuando le pidió a un menor que le chupara la lengua. O sea, le saca la lengua y le dice, chúpame la lengua. Entonces, ahí voy a meter otro problema y te digo del deterioro. Yo no conozco al Dalai Lama, no sé qué están haciendo, sí sé que desde ese momento ya no sabemos nada del Dalai Lama, pero a mí me pareció que ese comportamiento fue un comportamiento que fue un indicador muy importante, no de una persona que fuera ofensor sexual y que fuera pederasta. En principio, no justifico los actos de pederastia de ninguna manera, pero hay que comprender con estas posturas, la trayectoria, el cerebro, el psiquismo, etcétera, el ambiente, por supuesto, hay que comprender qué es lo que está pasando. Una persona que va a abusar sexualmente de un menor no lo hace en público delante de sus padres y delante de un montón de perdón, de cámaras. Eso fue un acto extremadamente impulsivo y desjuiciado, sin la menor duda. O sea, para Frontalizado, todo dijera alguien. totalizado, pues sí, supongo que Prefrontal. sí. Prefrontal, orbital, ¿no? O sea, fue totalmente desjuiciado y causó repulsión literalmente por todo el mundo. No hemos vuelto a ver al Dalai Lama. Salió otro video y a quienes siempre les digo y los invito, por favor vean, porque después de ese video sale otro video donde el Dalai Lama toquetea a Lady Gaga. Y lo pueden buscar todo el mundo en YouTube. Y entonces van a ver un Dalai Lama que igual están en una conferencia de prensa, bueno, ellos siempre tienen, Lady Gaga y el Dalai Lama siempre tienen las cámaras encima. Y entonces algo está haciendo Lady Gaga y trae puesto un pantalón de mezclilla de esos que tienen hoyos, pues, ¿no? Y entonces, o sea, siempre invito a ver la expresión del Dalai Lama y el Dalai Lama le ve el hoyo y con un dedo va y le toca donde está el hoyo. Voltea a Lady Gaga y así como, pues, ¿qué onda, no? Le da un poco de risa, se sigue volteando y le vuelve a tocar el hoyo.
Del Pareciera eso pantalón. el hoyo del pantalón, sí. Ay, Kovic. Pareciera eso un toqueteo erótico, sexual, con una intención. En mi opinión, no lo conozco, yo no lo justifico, pero en mi opinión me parece que es muy probable que estuviera cursando o que esté cursando por un proceso de deterioro cognitivo. Y eso nos lleva a otro problema. Hay estudios en donde se estudia, por ejemplo, con ofensores sexuales, particularmente de pederastia, porque es un problema que es gravísimo en general y de preocupación para todo el mundo. Y se hace una división entre personas que han cometido ofensas sexuales de cualquier tipo, desde toqueteos, desde, en fin, cualquier tipo, hasta una penetración o violación. Entonces, hay diferentes tipos y formas y niveles del posible abuso en personas que lo han cometido durante toda su vida y en personas que cometen este tipo de abuso en la edad como adultos mayores. Estas personas cometen el abuso básicamente en tres tipos de personas. En menores, que generalmente son sus nietos quienes se quedan a su cuidado porque las mamás son trabajadoras y eso hay que reconocerlo. Hay, o sea, en México y Latinoamérica eso ocurre muy, muy, muy frecuentemente. En personas con algún tipo, abusan también de personas que tienen algún tipo de discapacidad y personas que son ancianas igual que ellos, ¿no? De la tercera edad igual que ellos. Bueno, pensemos en la pederastia, en los menores, que son sus nietos. Y uno diría, bueno, pues a ver, y no se trata de hablar de prejuicios ni hablar desde una perspectiva subjetiva, pero generalmente los abuelos aman y adoran a sus nietos. Pero ¿y si el abuelo, la abuela están cursando con un trastorno neurodegenerativo que les produzca un bajo control de impulsos y una desinhibición y que puede ser incluso una desinhibición sexual, porque eso ocurre y así hay trastornos? O sea, esto es así, no hay razón por la cual nuestros padres o abuelos sean diferentes o tengan características diferentes. La mayor parte de las personas, del 60 al 80%, de personas mayores a 65 años y cada vez más cursan con alguna forma de deterioro. Eso depende de quién leas y en qué momento, pero eso lo dice la ciencia y eso lo sabemos. Entonces, si esa persona está cursando por un proceso de deterioro y no tiene, por ejemplo, el apoyo de una evaluación neuropsicológica forense, en donde ahí sí se puede demostrar, no solamente por esto, sino por muchas cosas más, que existe un deterioro neurocognitivo contundente, porque la neuropsicología como disciplina científica sí ha podido aportar con bastante exactitud u objetividad diferentes perfiles neuropsicológicos para diferentes formas de deterioro. Y esta persona no tiene la posibilidad de acceder a esto, esta persona se va y entra a la cárcel por lo menos algunos años de su vida, entra a la cárcel y se le priva de su libertad y entra como un abusador sexual infantil, entra como un pederasta. En cualquier centro de reclusión, los pederastas son tratados por las mismas personas que están a su alrededor de una manera diferente a la que es tratada una persona que cometió un robo, que robó por hambre, que robó por dinero, lo que quieras. Es decir, son tratados de una forma totalmente diferente. ¿No se convertiría esa persona también en una víctima? Nuestro sistema de justicia en el ámbito penitenciario tiene herramientas y tiene los medios y tiene siquiera el interés para trabajar con este tipo de personas. La verdad es que no. Y entonces estamos cometiendo muy probablemente actos injustos en términos de legalidad que requerirían de otra forma de atención. Y estoy hablando, insisto, yo no estoy justificando ningún acto en donde se abuse sexualmente de un niño o una niña o un adolescente. Eso, por supuesto que no, y mi primera defensa va en ese sentido. Pero también tenemos una población vulnerable que se nos olvida. Y ahí yo creo que
También la neuropsicología, un poquito con los alcances y limitaciones, la neuropsicología tiene mucho que ver y tiene mucho que hacer en ese sentido. Personas que están cursando, por ejemplo, con un tema que le gusta mucho a Jesús Ramírez, por supuesto, José Muñoz, José Fernando Muñoz Zúñiga, mi mejor amigo que está en Colombia, a Miguel Restrepo, que están trabajando, por ejemplo, con un cuadro muy específico que es el síndrome de Kluver-Bucy. Una de las características del síndrome de Kluver-Bucy es la hipersexualidad. Claro. Y el problema no es que tenga un aumento de las hormonas, no es que tenga, o sea, no es la hipersexualidad porque hay estructuras específicas que están provocando hipersexualidad en esas personas y que podrían tener, por lo tanto, alguna forma de conducta abusiva desde el ámbito sexual. Entonces, no se requeriría una forma de atención diferente y que solamente se les prive de su libertad y se les recluya en algún lugar los años que sea necesario, su conducta no va a cambiar. Y las Además pláticas y estrategias dijeras, lo van a tornar en víctima otra vez, lo van a lo van a revictimizar. victimizar, claro, lo van a victimizar por un lado y por otro lado, él podría continuar victimizando a otras personas que sean más débiles, él o ella. ¿Por qué? Porque está teniendo una enfermedad, una condición producida por un daño neurológico. Si no llevamos tampoco este tipo de padecimientos a esos ámbitos, ¿cómo podemos construir esto que queremos en general desde el punto de vista de las ciencias jurídicas y las neurociencias? ¿Cómo construimos una justicia más justa? ¿Qué es lo que estamos buscando? O sea, ¿es justo que una persona que tenga Kluver-Bucy permanezca durante toda su vida privada de su libertad? Que un abuelo que tiene una demencia frontotemporal o que tiene un Alzheimer en su variante conductual frontal y que por lo tanto está desinhibido, tenga que pasar sus días en una cárcel, abusado por todo el mundo, ¿eso es lo justo? Por supuesto que en mi opinión no lo es. Hay que dar la justa dimensión en cada cosa, ¿no? Y entonces esos son problemas que se nos están planteando a diario, todo el tiempo. Y es, ¿qué pasa? Más allá incluso de saber si una persona es capaz o no de manejar su dinero, que ese es el problema más frecuente. Estos problemas que se ven poco o que se ha reflexionado poco, ahí están presentes. Hay que hacer algo por ellos, ¿no? Por A esos ver, problemas. ya para ir cerrando, porque ya llevamos, es la 1:15, llevamos poco más de una hora y tú te tienes que ir a otra tarea, por lo La cual una y no dejo media. de agradecerte tu tiempo y tu paciencia y tus halagos inmerecidos. Este, no cabe duda, no desprecio el de las herencias y esas cosas en deterioro. Digo, no son mutuamente excluyentes los problemas, o los de la infancia y la potestad y todo ese tipo de cosas, la interdictio y más. Eh, Creo que para ir cerrando sería muy prudente, según mi opinión, plantear un asunto que no querías tocar, pero no tengo duda que ahora que tenemos, tú eres mujer, tu presidenta es mujer, tu jefa de gobierno es mujer, nuestra gobernatriz es mujer, y no tengan, porque me acaban de hacer dos Perdón, entrevistas de nada más, ¿por qué radio, qué gobernatriz y no hacer gobernadora? ante la discapacidad, qué hacer ante este tipo de fenómenos, y resulta que ninguno de los programas de gobierno contemplan estas cuestiones. Dicen, ¿qué hacer para que las políticas, es que haya una política pública al respecto? No la hay. ¿Qué podemos hacer desde el ámbito en el que tú estás? Porque tú no tomas esas decisiones y tal vez Claudia solita no las toma. Son, hay intereses, grupos, etcétera, pero no cabe duda de qué podemos y debemos hacer para efectivamente ir poniendo en la agenda de la discusión. Estaba el asunto de la reforma del Poder Judicial. Esto es crucial, me parece. El asunto de los derechos laborales de las personas con discapacidad, la discapacidad psicológica, depresión, esquizofrenia, cosas en las que han entrado Ivonne Flores Medina, que ha entrado el propio Jesús, que le entra
con rigor literario también a esto. El punto es, no hay una política pública al respecto, que no sea becas y estímulos. El histórico populismo desde Lázaro Cárdenas, Getulio Vargas, Juan Domingo Perón, Velasco en Perú y otros. Pero la realidad es que no es suficiente distribuir becas. Vamos, distribuyendo dinero, no resolvemos estos problemas que para algunos pueden ser insignificantes, pero tú has puesto el dedo en la llaga, ¿eh? Y mira que no so- si ha incrementado la tasa de sobrevida de la población, ha incrementado también la tasa de discapacidad por este mismo fenómeno. No es una relación si P, entonces Q, porque no todos envejecen de manera lastimosa. Sin embargo, dado eso, incrementa la presencia de este tipo de eventos, le voy a llamar, no delitos, eventos, que deben ser considerados no solo en las reformas al Poder Judicial, en el diseño de políticas públicas, en salud, educación, trabajo, porque además la persona se jubila y ya se vuelve un bulto, como la película de Mandoki, ¿sí? Del bulto. Y el bulto es eso, es un Se bulto rompe. más. Bueno, creo que, no sé con qué quiera cerrar al respecto, pero creo que es importante ir juntando, no solo a través de las asociaciones como la AMN, que es una herramienta que tenemos, como el propio Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, doctor Marcos Manuel Velasco Suárez, etcétera, y anexas, este, y otras fuerzas para ir poniendo en la agenda de la discusión de las políticas públicas este asunto, porque lo decía Tony Puente de manera clara, ¿sí? El conductismo y la psicología es propio a la neuropsicología, que está en la base de los textos clásicos. Y dos, hagamos política, porque si no hacemos política, no hacemos ciencia tampoco. Y gracias. Pues mira, yo antes de que me despidas, sí No, no creo te estoy que, despidiendo, pues si tú me dijiste. no, sí, ya mero, no, pero ahorita con esto que comentas, recientemente hemos estado, bueno, yo particularmente con unos amigos que actualmente tengo en casa, no te imaginas lo mucho que se ha discutido que hemos discutido en casa, en charlas de café, acerca de la política. Creo que desde el ámbito científico y quitando eso, porque sí hay datos que son duros, o sea, hay datos que son innegables, y lo innegable es que no ha habido justicia para todos. Eso es innegable históricamente. Pero tampoco es innegable que, en mi opinión, los estímulos que se dan a las familias resuelven actividades Son o útiles, necesidades. Claro, o sea, pero no resuelven suficientes. necesidades porque no son suficientes y tú lo dijiste muy claramente. O sea, si alguien no tiene que comer y con esto puedo comer y además se puede formar un trabajo, etcétera. Bueno, en fin, ya eso se podrá discutir. Creo que poco a poco se van dando a conocer y ese es el propósito también de muchos de nosotros, muchas de nosotros, ir visibilizando los problemas que antes no se habían visto. Ahora te acabo de plantear el problema, por ejemplo, de personas adultas mayores en el ámbito penitenciario que están privadas de su libertad. Eso, o sea, si en la sociedad común no se visibiliza adecuadamente, imagínate en el ámbito penitenciario. Las ciencias forenses y en particular creo que yo trato de seguir esta parte, es irme apegando a los pilares de los derechos humanos y los pilares de los derechos humanos son la libertad, la igualdad y la dignidad. La libertad es el único que se retira cuando se está privado de su libertad, pero no se le tiene que retirar ni la dignidad ni la igualdad, que son los tres pilares de los derechos humanos. Y entonces, pero eso no lo pueden defender, ¿no? O sea, y es la razón por la cual, por ejemplo, puede salir un libro con todos los
datos de un expediente clínico de personas que están privadas de su libertad e incluso menores que están privados de su libertad también. Y sale como al conocimiento común, ¿no? Y a que cualquier persona lo puede comprar en un Sanborns. Creo que tenemos que tener La que vaya al reglas. Sambors, porque hay gente que ni con la beca le alcanza para el Sambors. Para quien vaya al Sanborns. Pero bueno, o sea, debemos tener reglas y debemos tener, por un lado, parámetros mínimos de nuestro trabajo. Y otra cosa es que están las personas que trabajan, por ejemplo, para tener una acumulación de riqueza cada vez mayor, lo cual es genuino, es válido, está bien, siempre y cuando se haga, digamos, de manera derecha, pues, legal, y hay otras personas que aportan su trabajo, yo me incluyo en esas, que pueden aportar su trabajo para tener una finalidad diferente. Y la finalidad diferente es tratar de garantizar estos pilares de los derechos humanos. Creo que es importante empezar a visibilizar los otros problemas, porque también es imposible que se pueda ver todo, porque necesitarían las personas y las autoridades ser expertas en todo para conocer a profundidad cada una de las cosas. Y esto pues es imposible, en ningún lado ocurre, menos en un país que tiene casi 130 millones de personas. O sea, conocer las necesidades esenciales, se conocen las más comunes, pero hay otras que son menos frecuentes. Hay que ir visibilizando esto y en un momento dado hay que llevar y elevarlos, por ejemplo, a un poder legislativo, a que realmente se hagan estas políticas. O sea, en el poder legislativo, y probablemente te has dado cuenta, cada vez están invitando de manera más frecuente a personas relacionadas con la salud mental. Entonces van y preguntan, ¿no? O sea, preguntan, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las personas con adicciones? Y entonces van expertos en adicciones y plantean eso. ¿Qué pasa con personas que tienen Parkinson? Y entonces van y plantean eso. Es decir, también están y deberían permanentemente estar atentos a eso para que después eso se forme en iniciativas de políticas. Y quizás más tarde en leyes, uno no lo sabe, pero por lo menos políticas de atención que puedan estar impactando en estos problemas que no son menores, pero que son más infrecuentes. Y al ser infrecuentes, entonces se convierten solamente por pues justamente por esta frecuencia, por la incidencia que están teniendo, se convierten en menores y realmente no lo son. Estamos teniendo esto que te digo de los adultos mayores, va a ser mayor cada vez. Es más, te dije del tema de las personas que entraron como adultos mayores por tener su primera ofensa sexual en esta etapa de la vida. Pero ¿cuántas personas al interior de un centro penitenciario tienen un montón de factores de riesgo que hacen que incluso la prevalencia del deterioro cognitivo pueda ser mayor? De eso no hay números, hay que hacerlos. Pero de entrada tienen factores de riesgo para que sea mayor, tienen traumatismos craneoencefálicos, tienen desnutrición, o sea, tienen un montón de condiciones que hacen y que sabemos que ponen en riesgo su vulnerabilidad cognitiva o su integridad cognitiva y los hace vulnerables. Ese tipo de problemas hay que visibilizarlos y hay que llegar, y a quién hay que llegar a ellos. ¿Y cómo empezamos? Pues empezamos con las personas que nos empieza a interesar esta área, ¿no? No solamente pensar en victimarios como las ciencias forenses piensan, pensar en víctimas y pensar en otras cosas. Incluso te pongo en personas que están encargadas de la procuración de la justicia. Pensemos, por ejemplo, ahora que está todo este aspecto de la reforma judicial. ¿Será que todos los jueces están capacitados cognitivamente para ejercer ese poder? ¿Será que ninguno de ellos tiene ninguna forma de deterioro cognitivo? ¿Por qué sería eso si en la población general está ocurriendo esto? O sea, si Biden, que es el presidente de los Estados Unidos, si Ronald Reagan, si Margaret Thatcher están cursando con deterioro cognitivo, ¿qué nos hace pensar que los jueces, por ejemplo, jueces y juezas, están perfectamente capacitados desde el punto de vista cognitivo, en funciones ejecutivas, en todo? Pues no, hay que llegar también. Es decir, parte de la evaluación que se tiene que hacer en el ámbito judicial debería incluir, y en algunos casos lo incluye,
solamente que para niveles más bajos, por ejemplo, estos índices de confianza, tratar de hacer más cosas, pero debería llegar a todos los niveles, porque todos los niveles, pues obviamente pueden estar afectados solo por el hecho de que somos seres humanos y que estamos creciendo. Es decir, vamos caminando hacia la tercera edad, pero estamos creciendo y todos somos vulnerables y susceptibles de desarrollar algún tipo de deterioro que pueda poner en juego nuestra capacidad para realizar las funciones especializadas que realizamos cotidianamente. Y en el caso de de los jueces y de los médicos, involucra también a otras personas. Clínicamente yo he tenido la penosa, pues tarea de retirar a médicos de su labor, de retirar a jueces de su labor. O sea, sí, que me llegan por otras razones y me llegan de forma privada y tener que decir, oiga, es que usted no puede hacer esto, ¿no? O sea, ya no está en condiciones. Se va a meter en un problema no solamente legal, sino patrimonial para toda su familia. Y usted va a dejar sin recursos a toda su familia por querer defenderlo. Ahí es cuando les duele y le duele a la familia, cuando se meten con el patrimonio, ¿no? O sea, ¿y ahora qué nos va a heredar? El Pero esa interés tiene parte pies. también es necesaria. Uno no dice nada más noticias bonitas como o salió muy bien o salió mal, pero lo voy a rehabilitar, sino también hay noticias feas en donde usted no puede estar realizando esta actividad porque se pone en riesgo usted, desde manejar, ¿eh? En riesgo usted y puede poner en riesgo a otras personas. Entonces, pues esa es la parte, por ejemplo, que desde el ámbito forense y la neuropsicología está en perspectiva, ir visibilizando cada vez más, pero también es cierto que necesitamos manos, muchas manos que tengan esta formación en neuropsicología, que tengan formación en el ámbito forense y que puedan trabajar desde diferentes ámbitos. Pero bueno, Pues, maestra, doctora, amiga, camarada Ana Ruth Díaz yo no soy Victoria, doctora. sabes Camarada, sí. que te agradezco mucho esto. Creo que este programa también forma parte de esa intención, porque es una manera de visibilizar para aquellos que nos siguen en el canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, que es un canal sin fines de lucro. Ya tenemos más de 420 programas de entre una hora y media sobre temas diversos en estos ámbitos y en otros, con la participación de personajes como tú, Tony Puente, Jordi Peña, el mismo Miguel Ángel Villa, aunque no lo parezca. Es decir, hay gente con la cual no necesitamos coincidir en todo, pero sí en las metas que nos hacen comunes y aliados. En ese sentido, sigo invitando a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ya tenemos pronto, en medio año, 7 años, a pesar de todo, y pues seguiremos hasta donde el destino nos alcance. Dijera una película viejísima con Y Charlton más allá, Heston, ¿eh? Y más allá porque los videos se quedan. es el infinito y más allá, decía el filósofo Buzz Lightyear. Y mirar te acordarás, como decía el otro filósofo, Leonó, con la espada del augurio, ver más allá de lo evidente. Muchas gracias, hasta la próxima y Mati. seguiremos en esto.